Muy buenos días. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes y quiero agradecer en primer lugar la invitación para estar participando en su Congreso Nacional Argentino de Oftalmología y especialmente agradecerle al doctor Marcelo Saz esta invitación. Muchas gracias. Voy a tener el gusto de presentarles un caso clínico de sumo interés que tuvimos la oportunidad de ver en nuestro hospital, el Conde de la Valenciana, aquí en la Ciudad de México. Es una paciente femenina de 29 años de edad que acude por primera vez a la institución por baja visual en ambos ojos de aproximadamente 5 años de evolución. Los antecedentes personales patológicos, la paciente refirió vértigo desde hace 2 años previo a la consulta en tratamiento con cinaricina. Los antecedentes alérgicos fueron negativos, los heredofamiliares también fueron negativos, y como antecedente importante oftalmológico, la paciente refirió haber recibido fotocoagulación panretiniana en ambos ojos en 2 ocasiones, porque presentaba, según lo que nos platicó la paciente, hemorragias intraoculares en ambos ojos. En la exploración inicial oftalmológica encontramos en el ojo derecho una visión de 1/200 y en el ojo izquierdo de 20/80. La presión intraocular fue de 10 milímetros en el ojo derecho y en el ojo izquierdo de 8 milímetros y tenía presencia en el ojo derecho de un defecto pupilar aferente y en el izquierdo presencia de rubiosis iridis. A la exploración oftalmológica del fondo del ojo encontramos esta, yo diría, impresionante imagen en el ojo derecho, en donde vemos lo que más llama la atención es este anillo circular formado por anastomosis arteriovenosas y que se elevaba aproximadamente 2 milímetros sobre la superficie del disco. Una gran cantidad de anastomosis arteriovenosas, saculaciones y en la, yo diría, en la zona ya ecuatorial, cierres capilares arteriales impresionantes y presencia de hemorragias prerretinianas en la porción inferior. Esta es la imagen del ojo derecho. Y en esta misma fotografía del ojo derecho vemos algunos disparos de fotocoagulación de láser en la retina ecuatorial y tenía más fotocoagulación en la retina periférica. Pero esta imagen del anillo circular sobre el disco, formado por anastomosis arteriovenosas, es de lo más llamativo de esta fotografía. En una reconstrucción de las diferentes áreas de la retina vemos los disparos de fotocoagulación, llenando el ecuador y la periferia de la retina, y la ausencia prácticamente de vasos a partir de la arteria temporal y temporal superior e inferior y en las nasales. En el ojo izquierdo encontramos esta imagen, hiperemia del disco, presencia de neovasos en gran cantidad y una zona de fibrosis en la arcada temporal superior. Una reconstrucción fotográfica de este ojo nos muestra también los disparos de fotocoagulación diseminada en ecuador y periferia del ojo. A la exploración física de la paciente encontramos disminución del pulso arterial braquial en ambos brazos superiores y la presión arterial sistémica no valorable en las extremidades superiores. La presión arterial sistémica en las extremidades inferiores fue detectable y tendía a la hipertensión. 129/91 milímetros de mercurio del lado derecho y 135/90 en el lado izquierdo. Se realizaron exámenes de laboratorio, la biometría hemática, una velocidad de sedimentación globular de 41, leucocitos de 10.260 y una hemoglobina dentro de límites normales. La química sanguínea fue normal y se realizaron también pruebas de inmunología. Pedimos anticuerpos anti-DNA, anticardiolipina, ANCA y ANA y FTA y de tuberculosis, y todos ellos fueron negativos.
Se solicitó un estudio de angiofluorescinografía, en la cual vemos el llenado, para empezar, el tiempo brazo-retina alargado, casi en 25 segundos, y la presencia de, en la fase arteriovenosa, la circulación muestra una enorme cantidad de comunicaciones arteriovenosas, una ausencia total en la, digamos, en la arcada temporal superior e inferior de vasculatura en la retina periférica. O sea, enormes áreas de hipoperfusión capilar, ese es el ojo derecho. En el ojo izquierdo, hiperfluorescencia a partir de los vasos, pero lo que más llamó la atención es el tiempo brazo-retina y la muy tardía llenado de las capilares en las zonas en donde existía todavía la red capilar. Aquí vemos también pequeños microneurismas y la hiperfluorescencia proveniente de los neovasos en estas áreas. La tomografía óptica coherente que se realizó pues, no mostró nuevos datos. El grosor de la retina se consideró normal. Había en este ojo derecho despegamiento del vítreo posterior y en el ojo izquierdo una adherencia firme del vítreo hacia la porción nasal superior y el grosor retiniano más o menos normal. Con esto, los diagnósticos diferenciales que decidimos explorar fue una displasia fibromuscular, una arteritis de Takayasu y finalmente pues lo que comprende todo el síndrome ocular isquémico. Se realizó una tomografía de tórax en la que encontramos una disminución muy importante del lumen de las arterias aorta, subclavia y carótida. Está la brachiocefálica, prácticamente ocluida. La arteria carótida común izquierda también, prácticamente sin el lumen adecuado. Y la presencia de la subclavia izquierda también con una disminución en su lumen muy importante. El lumen vascular normal es de 2 milímetros y la paciente tenía 0.9 milímetros de lumen. Con esto pensamos en el diagnóstico en nuestro medio nada frecuente de una arteritis de Takayasu. Vamos a platicar un poco de la historia asociada a la artritis de Takayasu. Fue descrita en 1908 por Mikito Takayasu, un muy connotado médico japonés de principios de siglo, y fue descrita por primera ocasión un caso en el Congreso Nacional japonés en 1921 de una paciente joven que había ido a consulta con el doctor Takayasu y en la exploración del fondo del ojo había encontrado también una oclusión muy severa de los vasos con un anillo de comunicaciones arteriovenosas sobre el disco, levantado 2 milímetros aproximadamente de la superficie del disco óptico. Y el doctor Takayasu, estamos hablando de 1900, prácticamente 8, cuando lo describió por primera vez, no existía todavía ni oftalmoscopía indirecta, había nada más el oftalmoscopio directo, y realizó en esta primera descripción un esquema hecho por la propia mano de Takayasu, en la cual dibujó, como ven ahí, este círculo arteriovenoso sobre el disco óptico, y aquí la estoy comparando con la imagen de nuestro paciente, y es increíble la similitud de esta primera descripción del doctor Takayasu, de estos cambios tan importantes en el fondo de ojo, con nuestra paciente actual. El caso de Takayasu lo dejó de ver unos años, posteriormente regresó, tuvo un accidente vascular cerebral, y la paciente murió aproximadamente 8 años después. Lo que llama la atención es, en esa época no existía ni oftalmoscopía indirecta ni ningún otro estudio, y entonces él describió este padecimiento con estas características en el Congreso y dio pie a que nuevas investigaciones de otros colegas japoneses describieran un par de casos más adelante. Específicamente el doctor Nakajima describió un caso después en el cual detectó ausencia de pulsos en las extremidades superiores y le llamó por esto también a esta enfermedad
la enfermedad sin pulso. Sin embargo, el mismo Nakajima propuso que el nombre que se debería llevar en este padecimiento era de la primera descripción, la del doctor Takayasu, y sugirió el nombre de arteritis de Takayasu a esta enfermedad sin pulso en los brazos, en las extremidades superiores. Takayasu es muy interesante su historia. Fue un muy connotado médico que se formó en Alemania en 1901 o 1908 y estuvo con el doctor von Graeff. Y Takayasu describió, por cierto, por primera ocasión el arco senil y propuso que eran depósitos de grasa periférica que formaban este anillo alrededor del ojo. El doctor Takayasu murió a los 78 años de edad y dejó toda una escuela, y de hecho su bisnieto fue el famoso doctor Tatsuo Hirose, que fue colega y socio del doctor Skepes en Boston, y él mismo, después de 40 años de ejercicio profesional en Boston, describió que nunca en su vida había vuelto a ver un solo caso de Takayasu en Boston. Esa es la historia de la artritis de Takayasu, y se define como una vasculitis sistémica que afecta a los grandes vasos, y especialmente el callado aórtico, y es debido a una inflamación granulomatosa de la aorta y sus ramificaciones. Se ha considerado que existe un origen de tipo autoinmune en este padecimiento. Afecta predominantemente a mujeres, y especialmente mujeres jóvenes, y es mucho más frecuente en Japón y en otros países asiáticos, pero se han descrito casos en Latinoamérica, en México, en Sudamérica y algunos casos en Sudáfrica. Pero definitivamente es algo que no estamos acostumbrados a ver en nuestros países. La edad de afección es aproximadamente a los 20 años de edad y la prevalencia es de 2.6 a 6.4 personas por 1.000.000 de habitantes. Las manifestaciones oculares van del 8.1 al 68% de los casos. Es bilateral, con una altísima frecuencia. Y produce isquemia ocular, presencia de catarata y eventualmente hemorragias vítreas y desprendimientos de retina traccionales. Induce también atrofia óptica y desprendimiento de retina a la larga. Los pacientes terminan frecuentemente, al no ser detectados, ciegos y mueren tempranamente por problemas vasculares centrales. Las manifestaciones en el fondo de ojo descritas son anastomosis arteriovenosas, dilataciones aneurismáticas, distensión y tortuosidad de los vasos en su emergencia y aumento en la ramificación vascular. Pueden aparecer hemorragias en punto. El flujo sanguíneo es totalmente anormal, como lo vimos, con este alargamiento del periodo de brazo a retina en las fluorografías. Aparecen parches blancos en retina, congestión de la papila y palidez eventualmente. Hay una clasificación descrita en la cual se describe la etapa 1 como la aparición de dilataciones en pequeños vasos, la etapa 2 presencia de microaneurismas, en la etapa 3 anastomosis arteriovenosas, las fotografías de nuestro paciente, y eventualmente en la etapa 4 ya complicaciones como retinopatía proliferativa, presencia de catarata y desprendimientos de retina de tipo traccional. La fisiopatología es la presencia de estenosis del arco aórtico y de la arteria carótida, que nos llevan a una muy baja circulación ocular, con isquemia de la retina y de la coroides, lo cual nos da un síndrome ocular isquémico. Decíamos que en la angiografía algo muy característico es una prolongación del tiempo de circulación brazo-retina y retraso en la aparición de la fase arteriovenosa con disminución de la circulación coroidea. Los criterios diagnósticos para pensar en un Takayasu es que el paciente tenga menos de 40 años, que exista en el interrogatorio claudicación de extremidades y disminución del pulso braquial. Recuerden que se le ha llamado también la enfermedad sin pulso. La diferencia de la tensión arterial entre ambos brazos de más de 10 milímetros de mercurio, puede haber un soplo sobre la arteria subclavia y anormalidades en el arteriograma.
La paciente nuestra cumplía 4 de estos criterios. El tratamiento se ha descrito el uso de esteroides y de inmunomoduladores, y desde el punto de vista quirúrgico, y este es un área de los cirujanos vasculares periféricos, la aplicación de stents y parches vasculares para evitar la isquemia de todo el árbol arterial ocular en estos casos. Desde el punto de vista oftalmológico, se puede usar la fotocoagulación para disminuir las áreas de isquemia, y también se han usado antiangiogénicos con el mismo propósito. Volviendo a nuestro paciente, el tratamiento que le dimos inicialmente fue metilprednisolona 1 miligramo intravenoso por 3 días, azatioprina, metotrexate y prednisona. Y se aplicó más fotocoagulación y la aplicación de antiangiogénicos. Y este es el seguimiento que tuvimos de nuestra paciente un año después. La paciente no ha mejorado de agudeza visual, sin embargo se ven menores saculaciones y, digamos, ya no ha habido nuevas hemorragias en este caso, en la retina. Y el seguimiento de un año del otro ojo, está la presencia de la proliferación fibrovascular menos activa, sin presencia ya de tantos vasos. El seguimiento de nuestro paciente nos dio que presentó un evento vascular cerebral grave que le provocó hemiparesia sobre su lado derecho y se pasó a rehabilitación a neurología. Y aquí tenemos una angiotomografía de esta paciente, en la cual vemos la oclusión de la arteria cerebral media, estenosis de la arteria carótida interna. Se realizó una tomografía a consecuencia de este evento vascular cerebral que tuvo, en la cual vamos a ver la zona de infarto que presentó allí de hemorragia. Puntos importantes a recordar en esta enfermedad. La arteritis de Takayasu es una enfermedad rara que afecta principalmente a mujeres entre la segunda y la tercera década de la vida. Las manifestaciones pueden ser desde casos asintomáticos hasta eventos neurológicos catastróficos. La angiografía es el estándar de oro para el diagnóstico, y el tratamiento debe estar dirigido a controlar la actividad de la enfermedad y preservar la vasculatura sistémica. Muchas gracias.